Ok, sean bienvenidos nuevamente, familia. Estamos listos para continuar con el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas. Y ya hemos avanzado en los versículos del 1 al 27. Y hoy vamos a continuar a partir del verso 28. Pero es importante que retrocedamos un poco para recordar qué es lo que está aconteciendo aquí. Y para que podamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo va a realizar y que aún en aquel tiempo sus discípulos y toda la gente que le seguía, recordemos que vimos en el capítulo número 18 cómo nuestro Señor Jesucristo va directo hacia Jerusalén, pero decide tomar una ligera desviación para pasar por Jericó. Y allí en Jericó podemos ver cómo en esa región el Señor Jesús primero le da la vista, según Lucas, a un ciego, ¿verdad? Y según Mateo, a dos ciegos. Uno de ellos es Bartimeo. Y enseguida entra, ¿verdad?, a la plena ciudad y encuentra a alguien que quería conocerlo, ¿verdad? Y ese era ¿quién? Zaqueo. Se subió a un árbol, ¿recuerdas? Y desde ahí quería ver a Jesús, porque desgraciadamente por su estatura le era difícil. Además traía bronca con toda la gente, ¿verdad? Y decíamos que era posible que ahí por ahí hacía la desinsusto, le metieran un codazo o algo, unos mazapanazos, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Él decide subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Pero nuestro Señor Jesús decidió desde antes ir en busca de Zaqueo y en busca de esos ciegos para sanarles, para darles la vista. Y entonces cuando entra a la ciudad, va directo a Zaqueo, ¿verdad? Voltea, mira a Zaqueo y le dice: hey, baja prisa, tengo que cenar en tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Rápidamente se baja y el Señor le habla sobre el evangelio del reino, ¿verdad? Y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre busca llevar la salvación a todos. Él no hace acepción de personas. Él desea que todos conozcamos a Jesús. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos tener perdón de pecados y tener paz con Dios. Y dos, tener la salvación. Pero había un gran problema. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo venía de Galilea, ¿sí?, del norte hacia el sur, para llegar a Jerusalén. Y de Galilea traía un buen de seguidores, muchísimos. De tal manera que dice que era una gran multitud. Y estos seguidores, esta gran multitud, junto con sus discípulos, no habían alcanzado a entender a Jesús todavía cuál era el propósito de que Él llegara a Jerusalén a morir en la cruz. Así que el Señor Jesús nuevamente les explica, pero ahora a través de una parábola. Y vimos hace 8 días esta parábola, donde nuestro Señor Jesús les habla, ¿verdad?, sobre un hombre noble que gobernaba sobre la región donde vivía, pero que se iba a ir durante un tiempo porque él iba a recibir un reino. Pero mientras tanto, les da a sus siervos 10 minas. A 10 siervos les da 10 minas, una para cada siervo. Y les da una gran recomendación, que es a la vez una orden. Les dice que él se iba a ir por un tiempo a recibir su reino, un reino que le iba a ser entregado. Y les dice: pero hoy, aquí en la tierra, y mientras yo regreso, ustedes con estas minas, que era un dinero, van a entregarme cuentas cuando yo regrese. Así que háganlas producir, negocien con ellas. Y se va su Señor. Un Señor noble, dice el Señor Jesús aquí en esta parábola. Se va. Y regresa, después de un buen de tiempo regresa. Y les pide cuentas, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo, les pide cuentas. Y ellos le entregan cuentas. Unos entregan buenas cuentas y otro
de esos tres que aparecen aquí en la narración, solamente uno no entregó buenas cuentas. Pero el Señor regresa. Y el punto principal aquí es que Jesús quería que les quedara bien claro a qué iba a ir a Jerusalén. Y a Jerusalén iba a ir ¿a qué? A morir en la cruz, resucitar y ascender a los cielos. ¿Pero a qué iba la cruz? A morir. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga la oportunidad de arrepentirse y ponerse a cuentas ¿con quién? Con Dios. O sea, Jesús les traía esa paz. Él se fue a ofrendar como el Cordero Perfecto, era una ofrenda de paz, para que de esta manera tuvieran paz ellos con Dios, para que pudieran tener comunión. Pero también les trae ¿qué? La salvación. Y ese era el objetivo principal del Señor Jesús. Por eso es que les da esta parábola a toda esa gente que le seguía. Porque ellos tenían un entendimiento equivocado. ¿Por qué tenían un entendimiento equivocado? Porque ellos, a pesar de que Jesús ya les había hablado varias veces, no entendían, no comprendían, no veían claro ni aún sus discípulos. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos nosotros a pensar de una manera terrenal. Y aunque Jesús les estaba diciendo, yo voy a ir a morir en la cruz, ¿sí? Y a resucitar, me voy a ir, por eso ascendió a los cielos y se fue allá con su Padre, para luego regresar, ¿qué? A establecer el reino. No sin antes llevarse primero a la iglesia y hacer juicio a todas las naciones. Y entonces impondrá, ¿qué? El reino del nuevo milenio. Pero, mientras tanto, Él ya nos dejaba a todos, ¿sí? ¿Con qué? Con esas grandes bendiciones. La paz con Dios, la salvación, el poder de su Espíritu Santo en nosotros, y nosotros tenemos que, durante este tiempo, trabajar, especialmente en compartir la palabra de Dios a toda la gente que podamos. Y cuando Él venga, va a venir a tomarnos, ¿qué? Cuentas. Va a venir a tomar cuentas. Pero estos hombres tenían un pensamiento equivocado, todos ellos. Ellos creían que Jesús iba a venir y así como entrar a Jerusalén, iba ¿qué? A imponer un reino, ¿sí? Político y militar. Y de seguro pensaban ellos también que iban a deshacer el yugo que tenía impuesto el gobierno romano sobre de ellos, así como lo había hecho el Señor allá en Egipto. Y ellos pensaban que el reino de Israel, esta nación iba a volver a ¿qué? A surgir y a ser verdaderamente poderosa como en antaño, como en la época del rey David, del rey Salomón. Ese era su pensamiento, porque ellos querían creer eso, porque ese era su deseo. Y otros querían hasta tener allí la oportunidad de, ¿qué decía la mamá de Juan y de Jacobo, esta Salomé? Señor, yo te pido que a tu derecha esté uno de mis hijos y a la izquierda esté el otro, porque ese era su pensamiento de ellos. Pero Jesús, a través de esa parábola, les había dejado en claro que no iba a ser así. Él, en su primera venida, llegaba ¿qué? A poner paz entre Dios y el hombre que cree en Cristo Jesús. Y dos, a traer la salvación. Y a capacitarnos con el poder de su Espíritu para que nosotros podamos ¿qué? Entregar buenas cuentas cuando Él venga. Ahora, dice la palabra de Dios a partir del verso número 28, pero ¿qué te parece si primero oramos? Padre, venimos delante de ti dándote gracias, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. Te rogamos que nos des tu palabra, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, y que sea solo expuesta tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Bien, entonces dice la palabra de Dios en el verso número 28, ¿sí? Ya tenemos todos en nuestras Biblias el verso número 28, a partir de ahí vamos a iniciar. Dice, dicho esto, o sea,
¿Dicho qué? La parábola. ¿Sí? De la que acabamos de hablar. Dicho esto, dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Es decir, el Señor Jesús sale de la casa de este Zaqueo, sale de Jericó y emprenden nuevamente el camino directo hacia Jerusalén. Verso 29. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor, ¿qué familia? Lo necesita. Y esto es algo bien importante que cada uno de los creyentes en Cristo tenemos que tener claro. Lo primero que dice es que sale, va en el trayecto, les va contando la parábola, termina de la parábola y dice que entonces sigue su camino directo hacia ¿dónde? Hacia Jerusalén. Pero dice que llegaron ¿a dónde? Cerca de Betfagé y de Betania. Betfagé y Betania están ya a cerca de 3 kilómetros de Jerusalén. De Jericó hacia Jerusalén son alrededor de 24 kilómetros, pero aquí ellos ya habían avanzado un buen y llegan a este lugar. Betania, si nosotros recordamos cómo el Señor Jesús hizo su casa en Galilea, allí en Capernaum, en Jerusalén, o más bien en Judea, lo hace en Betania. Este es su centro de operaciones. Y aquí nuestro Señor Jesús llega a esta ciudad en Betania. Recordemos que de Betania eran sus 3 grandes amigos que tenía: Lázaro, Marta y María. Y recordemos que allí en Betania nuestro Señor Jesús, ¿a quién resucitó? A Lázaro, ¿verdad? Después de 4 días, cuando ya rugía el león, llegó el Señor y ¿qué? Le sanó, lo resucitó, ¿verdad? Lo trajo a la vida nuevamente. Y esto es muy importante, porque la gente conocía esto ya de nuestro Señor Jesús. Jesús tenía una gran fama, por eso le seguía mucha gente. Y más adelante va a llegar más gente, pero ahora del lado de Judea, a encontrar al Señor Jesús. Y entonces se vuelve una multitud todavía más grande. Pero vayamos entonces y veamos cómo la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, una vez estando allí en Betania, manda a 2 de sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Quiero que vayan a la aldea de enfrente, o sea, a Betfagé. Y allí se encuentra un pollino, nacido de un asna que nadie ha montado. Necesito que vayan y lo traigan. Yo me imagino que los discípulos se quedaron así, ¿qué onda con el Señor, no? Como diciendo, pues ¿cómo vamos a ir nomás y tomarlo así? Pero el Señor les dice, si les preguntan, les dicen, ¿saben qué? El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la obediencia rápida ¿de quién? De los discípulos. Ellos no dijeron, oye Señor, pero somos 12. ¿Por qué por qué no mandas a Otoniel que casi nunca hace nada? No. El Señor mandó a sus discípulos y ellos fueron ¿qué? Diligentes. Y no se andaban cuestionando, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué tiene preferencia con estos y por qué a nosotros no? Y así, no. Los discípulos de Jesucristo no andan en chismes, ni sintiendo que por mí tiene preferencia o a mí ni me hace caso.
Jesús tiene una comisión para cada uno de nosotros. Por eso encontramos como Pablo enseña, ¿verdad? Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que él repartió dones a cada uno como a él le place. El Espíritu Santo repartiendo los dones espirituales a cada uno como a él le place. Porque somos un cuerpo. No todos somos pie, no todos somos ojos, no todos somos cabeza. Todos son importantes, dice la palabra. Y nosotros también debemos de tener en nuestro corazón el deseo de ser discípulos que hacen la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué hizo el hombre que era el dueño del pollino? Llegaron allí, ¿verdad?, los discípulos y empezaron a desatar el pollino. Y cuando salen a preguntar, oye, ¿por qué lo desatas? Y ellos dicen, porque el Señor lo necesita. Y según la palabra, no encontramos que el Señor Jesús haya ido a Betfagé. O sea, como para que Él haya acordado, ¿sí?, con la gente, la que eran los dueños de este pollino. No. Pero el Señor ya sabía lo que les iban a decir a sus discípulos. Y sabía lo que ellos iban a contestar. Porque Dios es que omnisciente, omnipresente, Él conoce todo. Y esto debe de darnos a nosotros la seguridad de que nuestro Dios verdaderamente es perfecto. Nada se le esconde a Él y Él todo lo conoce. Pero este hombre, o los dueños de este pollino, dijeron, ok, pues llévatelo. Reconocieron también el señorío de Jesús. Ellos ya conocían lo que había hecho Jesús en Jericó, y ya conocían lo que había hecho ¿con quién? Con Lázaro, porque esa era su aldea. Así que dijeron, no tenemos por qué cuestionar al Señor. Si Él lo requiere, adelante. ¿Por qué? Porque además, ¿quién es quien te da las cosas, las posesiones que tú tienes? ¿Quién? Dios. El Señor. Acabamos de ver la parábola de las minas, cómo el Señor se va y les deja allí, ¿verdad?, el dinero, las bendiciones, los talentos. ¿Para qué? Para que los negocien. ¿Y qué está haciendo esta persona? Está invirtiendo en el Señor. Ah, sí, lo quiere el Señor. Llévatelo. Quizás lo tomó como un gran privilegio, porque así se debe de tomar. Si el Señor quiere usar mis bienes, qué bueno que se fijó en mí. Y nosotros tenemos que actuar de manera diligente, pronta, rápida. Sí, Señor, es para ti, adelante. No debe de haber peso en nuestro corazón, sino alegría. Y Él te va a seguir bendiciendo, porque así es Él. Dice que Él no es deudor de nadie. De nadie. En la parábola de las minas, ¿qué vimos? Que tuvieron éxito dos de ellos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Cuando llegó su Señor, le dijeron, Señor, aquí está tu mina y 10 más. Aquí está tu ganancia. En ningún momento dijeron, aquí está lo que yo gané porque soy muy efectivo para las finanzas. Yo estudié esta profesión y entonces yo puedo hacer, tengo la capacidad para poder realizar unas finanzas muy prósperas. No, aquí está tu mina. Aquí está tu ganancia. ¿Por qué? Porque sin la mina que les dio el Señor, no hubieran hecho nada. Lo hicieron porque Dios le dio esa bendición. Y a partir de allí viene la prosperidad. Porque Él te la dio. Y así, ¿quién le había dado este pollino a esta persona? Dios. ¿Se había alguien usado ese pollino? Nadie. Dios lo tenía apartado para él desde su nacimiento.
para ese momento, para esa entrada. Ahora, ¿por qué un pollino y no un caballo como entraban los generales acá después de que llegaban de una batalla, ¿no? Hasta caminaban así charros de tanto estar en el caballo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un pollino? ¿Qué significa qué? Paz. Jesús entra como el príncipe de paz, humilde, justo. Y este era a lo que él iba a Jerusalén, a llevar ¿qué? Paz y salvación. No iba como un militar. Por eso él entra en un pollino. Pero además la realeza en aquellos tiempos también ocupaban los pollinos para entrar como reyes. No siempre, pero sí sucedía. Ok. Entonces, familia, nosotros tenemos que reconocer de quién son todas las bendiciones que tenemos. Y las debemos de poner a los pies de nuestro Dios. Y cuando Él las necesite, nosotros decimos, sí, Señor, aquí está. Aquí es para tu obra, Señor. Aquí está. No debe de haber peso en nuestro corazón. Finalmente, Él te va a seguir recompensando. Con Dios nunca hay pérdida. Siempre hay ganancia. Amén. Amén. Continuamos. Verso 32. ¿Sí? No. 35, ¿no? 35, hermano. 35, por favor. Bueno, pero vamos a dar lectura para seguirnos de filo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Vemos a nuestro Señor Jesús, entonces que sigue avanzando, ¿verdad? Ahora de Betania, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y allí a las faldas del Monte de los Olivos, que se encontraba a 2.8 kilómetros de Jerusalén, antes de la entrada, allí de repente se deciden. Entonces, no, ya estamos llegando, ya es la hora, por fin vamos a derrocar a los romanos y va a haber un nuevo reinado, resurgimiento de Israel, y esa era su esperanza. Y entonces ven a Jesús y empiezan ¿a qué? A alabarle. A alabarle como el Rey que es, como el Rey de Reyes y Señor que es Él. Todas las alabanzas que estaban dando ellos significan larga vida al Rey. ¿Y cómo no? Si Jesús es eterno. No hay nadie como Él. Es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. No hay nadie antes de Él. Nada ni nadie habrá después de Él. Así que las alabanzas eran ciertas. Y uno y otro. ¿Te imaginas haber estado ahí? ¿Cómo habrá sido el contentamiento del corazón de cada uno de ellos? ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¡Jesús! Se emocionan con López Obrador la gente, ¿no? Imagínate con Jesús. Sería lo máximo. Estar allí en las alabanzas, un éxtasis, y aquí te emocionas con las alabanzas para nuestro Dios. Imagínate delante de su presencia. Todos al unísono, alabando al Rey, al Mesías prometido, a Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos no se equivocaban.
Se equivocaban en la idea de que iba a entrar como un guerrero, pero no se equivocaban en que verdaderamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada uno de nosotros debemos de alabar siempre a nuestro Dios, a nuestro Rey. ¿Por qué crees que alababan a Jesús? Todas estas personas que le seguían desde Galilea y las que llegaron de Judea, de Samaria también. ¿Por qué crees? Es muy sencillo. Porque ellos anduvieron siguiendo a Jesús y Jesús hizo muchísimos milagros. Bendijo a muchísimas personas. Muchos de sus milagros no están escritos en la palabra, pero Él hizo muchos. Y le alababan porque les había devuelto la vista. A lo mejor a ti no, pero a tu primo. Y le alababan porque había hecho el milagro de que el paralítico pudiera caminar sin cobrarles el techo que habían derribado. Todo lo que había hecho nuestro Señor, ellos lo recordaban y por eso le alababan. Reconocían su grandeza, su señorío, su poder, su amor. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de alabar a Jesús todos los días. Todos los días nos debemos de levantar y recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Porque todos los días te está bendiciendo. Todos los días hace cosas buenas contigo. Mi hermano Noé puede levantarse y decir, gracias Dios porque tú bendices a mis hijitas, tú las cuidas. Tu ángel acampa alrededor de ellas. Y así cada uno de nosotros podemos alabar a Dios por tantas cosas que hace en nuestra vida. Todos los días lo hace. Y todos los días nosotros también debemos de alabarle. No debemos de esperar siempre milagros espectaculares, que los ha hecho. Pero hay muchas cosas, milagros que hace contigo a diario. Que a veces, como estamos acostumbrados a tanta bendición de Él, que no los valoramos y por eso no los tomamos en cuenta. Y por eso no somos agradecidos como debiéramos de ser. Pero debemos de actuar como esta gente, ¿verdad? Reconocían la grandeza del Señor Jesús. Nosotros también hagámoslo. Alabémoslo por lo que Él es, por sus cualidades, por lo generoso que es con nosotros, por su cuidado, por su perdón, por su paciencia, por el amor de Dios. ¿Ha tenido contigo paciencia, Guillermo? Mucho, dice. Conmigo, más. Y yo creo que contigo también. Porque Él es bueno. Si no, nos iría, pero como en feria. Así que, familia, nosotros debemos de seguir a Jesús y tener claro que Él entró a Jerusalén para traer paz, para traer salvación. Y mientras tanto nosotros, lo que nos ha dado el Señor, ¿qué? Lo ponemos en práctica. Amén, familia. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras ¿qué? Clamarían. Estos hombres estaban llenos de celos, de envidia y de temor. De celos porque Él era el sumo sacerdote que siempre hablaba la palabra con poder y autoridad. Siempre cierta. Pero además, estos hombres se veían amenazados por sus finanzas. Porque cuando Jesús habla la verdad, ellos quedaban ¿qué? Al descubierto. Ellos tenían temor de perder su protagonismo, de que la gente dijera, ay, allí viene Anás y
Anás, buscar la atención de él, ¿no? Alabarle. Pero ahora veían cómo se alababa a Jesús. Y Jesús les da una gran cátedra, ¿verdad? Y les dice, si ellos callaran, las piedras hablarían. Y gloria a Dios, que las piedras se callaron. ¿Por qué se callaron las piedras? Porque la gente no paró de alabar a Jesús. Porque si no hubieran, ¿qué? Hubieran gritado alabando al Señor. Las piedras gritarían. ¡Wow! ¿Y tú? ¿Cómo alabas al Señor? ¿Cómo lo alabas? La gente sabe que eres cristiano. ¿Alabas a Jesús delante de la gente? ¿O te da temor de hablar por Cristo? Debemos alabar con palabras altas, no altisonantes, altas. Que la gente conozca a Jesús. Que la gente sepa quién es el Rey, el que merece honra y gloria. Así que no nos callemos, hablemos, familia. A grandes voces por las maravillas que ellos habían visto. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, fíjate, el Señor Jesús iba recorriendo. Ya vimos que salió de Jericó a 24 kilómetros. Después les cuenta, ¿verdad? La parábola. Y él sigue avanzando. Y hasta que llega a Betfagé y Betania, que son, ¿qué? 3 kilómetros a distancia de Jerusalén. Y luego avanza hacia las faldas de los Olivos. Y son menos de 3 kilómetros. Y luego llega aquí a las puertas de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Oh, qué tristeza, qué dolor para nuestro Señor. Yo creo que Jesús, cuando llora aquí, desde luego que Él no está derramando lágrimas por lo que iba a pasar con Él en la cruz o en su Vía Crucis, sino que está llorando por lo que le iba a acontecer a su pueblo. Él no se fijaba en lo que él iba a padecer, sino en lo que iba a padecer su pueblo. Algo verdaderamente terrible. Algo verdaderamente horrible. Así que dice la palabra de Dios que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre de ella. Lloró sobre de ella. ¿Por qué lloró? Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Lo que era para ellos en ese día, cuando dice lo que es en este tu día, porque ese era el día de la salvación, así como lo es hoy para aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy es el día de la salvación, para que tú te decidas y recibas a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador. Así que, ahí donde te encuentres, ábrele tu corazón a Jesús y dile, ven, entra en mí, quiero estar a cuentas con Dios, tráeme esa paz. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador, quiero ser salvo. Lléname con tu Espíritu Santo, para que tenga el poder para poder entregar buenas cuentas cuando regreses. Llora. Llora aquí el Señor Jesús. Porque Él está viendo al pueblo. Ellos no habían entendido a qué iba Jesús. Y tan no lo entendieron que unos días más adelante, muchos, no todos, muchos de los que le estaban alabando,
gritaron: crucifícale, crucifícale a este Pilato. ¿Para qué? Para que muriera el Señor Jesús. Por eso dice aquí, dice: mas ahora está encubierto a tus ojos. Ellos no lo veían, no estaba encubierto porque Jesús no se los hubiera dicho, sino porque ellos solamente pensaban en sí mismos, en su conveniencia terrenal, no en su conveniencia espiritual. Y por eso es que ellos iban a padecer de una manera muy grande. Jesús ve, dice: voy a ir, voy a entrar, voy a ser vituperado, voy a ser golpeado, me van a poner una bolsa y me van a dar con un palo. Duro iban a tratar a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Eso no era lo que él estaba sintiendo, sino que veía que la gente que le alababa no se iba a arrepentir. Y por lo tanto, iban a tener un gran castigo esa ciudad. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido qué? Cubrirte, protegerte, como la gallina a sus polluelos, y tú no te dejaste. Mas a los suyos vino y ellos ¿qué? No le recibieron. ¡Qué tristeza! Y Jesús entonces llora aquí. ¿Por qué llora? Porque Jesús ve. Ahora, este día ellos tenían que haberlo reconocido. ¿Por qué no lo reconocieron si estaba escrito en las profecías, en todo el Antiguo Testamento? Sabían que iba a venir ese día. Dice Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Si toda la gente hubiera reconocido que ese era su día de salvación, entonces ellos no hubieran padecido. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús ve, porque Él es Dios. Y hace rato decíamos que Él es omnisciente y es omnipresente, ¿sí? Y en su presciencia Él ve, se da cuenta que el pueblo iba a padecer. Si ellos hubieran recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ellos hubieran entendido que Él vino a traer paz, no a hacer guerra. Y en el año 66 después de Jesucristo, los judíos, a través de unos que se llamaban los celotes, hicieron diferentes guerrillas por todo el país, levantándose en contra de los romanos. Así que llegó entonces el ejército de Roma directo a Jerusalén y los atacó. Pero aunque les hizo daño ahí, no pudo entrar. Cerraron ellos sus puertas de tal manera que se convirtió en una fortaleza y los romanos no podían entrar. Pero esto fue algo terrible, porque entonces los romanos lo que hicieron fue sitiarlos y ya no podían salir. Y entonces dentro de la ciudad, allí en Jerusalén, empezaron a morir de hambre y de sed. Primeramente los ancianos y los niños. Y los enterraban allí en la ciudad. Pero llegó el momento en que ya no cabía, ya no había dónde enterrarlos. Así que los empezaron a aventar desde los muros hacia el despeñadero. Fue algo muy terrible. Los jóvenes, según Josefo, este historiador romano, dice que los jóvenes deambulaban, porque han de saber que desde fuera, desde un monte que hay ahí para ver el valle, se alcanza a ver toda la ciudad. Y desde ahí dice que veían la gran mortandad y que andaban los jóvenes por las plazas deambulando hasta que, dice, su miseria los alcanzaba y morían. Y hubo una gran mortandad
Muchísima gente murió ahí. Cientos de miles. No es para que te des de qué tiempo, de qué tamaño fue la mortandad en ese lugar. Se dice que fueron más de 600,000 los que murieron ahí. Y que desde afuera, según Josefo, Tito, el general romano, que era hijo de Vespasiano, quien era el emperador de ese entonces, Tito dijo que alzó sus manos hacia el cielo y dijo: Señor, tú sabes que esto no lo provoqué yo. Y entre comillas es verdad. ¿Quién lo provocó? Ellos mismos, porque decidieron actuar en sus propias fuerzas y no esperar a que viniera Jesús a hacer juicio sobre las naciones. Prefirieron salvar, entre comillas, quisieron salvar primero su vida física antes que el espiritual, y no reconocieron a Jesús. Y estas eran sus consecuencias por sus malas decisiones. Y por eso es que Jesús lloró a la entrada. No entendieron. Verso 43. La ciudad de Jerusalén significa ciudad de paz. Pero no entendieron la paz que llevó Jesús. Dice la palabra, verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, o sea, el Señor Jesús ya entra aquí, ya no está solo afuera, sino que ya entra y llega hasta el templo. Y dice que entró allí a Jerusalén, y entró ¿qué? Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Bueno, el Señor Jesús les decía que Él se había hospedado en Betania, pero Él salía por el día, así por la mañana, y regresaba ya en la tarde-noche. Él llegó un viernes a Betania. El día sábado, Él entra, ¿sí?, a Jerusalén, y empieza ¿qué? A enseñar en el templo. Él entra como el sumo sacerdote y empieza a enseñar allí en el templo. Eso fue el día sábado. El día domingo, Él vuelve a entrar, y es donde se encuentra esta situación. Los cambistas hacían trueques, pero donde era verdaderamente una corrupción tremenda. Ellos cambiaban las monedas, es decir, venían los extranjeros y yo les decía, no, tú no puedes comprar ni borregos, ni palomas, ni nada para el sacrificio como ofrenda a Dios, si no es en nuestra moneda. Y ellos hacían sus cambios de moneda a un precio verdaderamente donde era un robo. Les robaban, vendían muy cara su moneda. Esa transacción era un verdadero fraude. Pero además, también vendían los borregos y las palomas y pichones y todas estas cosas que llevaban, pero no las vendían afuera, las vendían adentro del templo. El templo de Jerusalén era un templo que se dividía en tres partes principales: el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Bueno, los atrios también se dividían en tres partes: el lugar donde se reunían los varones y el lugar donde se reunían las mujeres, y atrás de ellos, ¿sí?, en un pasillo más estrecho,
ahí se reunían los que querían alabar a Dios, que no eran judíos, que eran extranjeros, pero que habían hecho para ellos suya la fe judía. Y en ese pasillo ellos se acercaban a orar a Dios. En ese pasillo es donde estaba toda la reventa. Era un verdadero tianguis de animales. Y ya sabrás a qué habrá apestado. Pero además, déjame decirte, esos animales solo los vendían unos cuantos que habían acaparado ese monopolio, junto con los líderes religiosos de Jerusalén, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los jebuseos, entre ellos. Y ellos decían, no puedes entrar con ese borrego, con esa oveja no puedes entrar, o con ese pichón. ¿Por qué? No tiene la marca kosher, no es kosher. No, pero es que está bien, revísala. No, solo lo autorizado, ¿por quién? Por los sacerdotes. Así que solo podían comprarlas ahí, a un precio exorbitante. Si afuera, dice que la compraban vamos a decir hoy, $2, adentro la vendían en $20. Así de grande era. Entonces el Señor Jesús se molestó mucho. Esta era la segunda vez que hacía la limpieza ahí. Le dice, ¿por qué están haciendo esto? Imagínate, podían orar los gentiles a Dios en ese lugar donde estaba la reventa, gritándonos acá, esto, lo otro, aquello, lleva esto. ¿Sí? No podían estar en comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús dice, mi casa es casa de oración. Y la han convertido en cueva de ladrones. Hoy es triste, pero a veces sigue sucediendo eso. A veces sigue sucediendo eso. Quizás ya no de que metas a los borregos en el templo, en los atrios, pero sí predicando más sobre la prosperidad. Sí buscando hacer negocios no para la obra de Dios, sino para su propia obra. Tenemos que tener cuidado de que no se hagan negocios dentro de la iglesia. No. Debemos de buscar siempre que la casa del Señor sea una casa de oración, de adoración, de alabanza, de enseñanza a Dios. Si nosotros recordamos Hechos 2:42, dice que se reunían ¿a qué? A orar, a alabar, a estudiar la palabra, ¿verdad? A enseñarla. ¿Y a qué más? A tener comunión unos con ellos, a partir el pan. No dice, y también para que hagan negocio. Traigan aquí esto, traigan lo otro. Escóndanse del pastor, no les vaya a ver. Vaya a decir que necesita ser kosher. Mira, familia, lo importante de lo que hemos visto aquí es que nuestro Señor Jesús quería hacer llegar y dejar en claro que Él en esta primera venida no iba a instaurar su reino, pero sí iba a dar la oportunidad de que nosotros estuviéramos en paz con Dios y que nosotros tuviéramos la salvación de Dios. Él va a regresar a instaurar su reino milenial, pero después de que haya venido por su iglesia y después de que haya traído el juicio sobre las naciones. Mientras tanto, Él nos ha dado dones, talentos, y tenemos que ponerlos a trabajar al servicio de Él, para honra y gloria de Él. Amén, familia. Padre,
Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros y nos enseñas para que no erremos, bendito Padre, sino para que actuemos, bendito Padre, en consecuencia, conforme a lo que tú estipulas, conforme a lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a no buscar lo terrenal, bendito Dios, sino a buscar lo espiritual, a atesorarlo, bendito Dios, a estar atentos, bendito Padre, siempre a tu palabra, para que no la ignoremos, Señor, sino para que la pongamos por obra. Ayúdanos, Padre, a ser nobles también y serviciales, bendito Dios, que los dones y talentos que tú nos has dado sean solamente para honra y gloria tuya, bendito Dios, y que lo hagamos con gozo, con alegría, con diligencia, Padre hermoso, porque solo tú eres bueno y solo tú eres digno de toda honra, gloria y poder por siempre, Padre. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y reconocemos, bendito Padre, que es solo por tu amor que nosotros tenemos tu gran consejo, Señor. Gracias, bendito Dios, por ocuparte de nosotros. Gracias, bendito Padre, por lo que tú has hecho en nuestra vida. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Aleluya. Amén.